En esta clase hablaremos de la cirugía de la bulla etmoidal, del cornete medio, del etmoides posterior y de la esfenoidotomía. Iniciamos hablando de la etmoidectomía. Esta consiste en la eliminación de las celdillas etmoidales. Se puede realizar tanto por vía externa como por vía endoscópica o de manera combinada. Antes de hablar del abordaje quirúrgico del etmoides, debemos comprender su anatomía y sus relaciones. Este hueso está situado en una posición central y anterior en la base del cráneo, por lo que se considera una pieza clave para las vías de acceso al resto de los senos paranasales. Es un hueso irregular, asimétrico, compuesto por cuatro estructuras que son una lámina vertical, que podemos ver en azul en la figura, atravesada por otra lámina horizontal, que está marcada en verde, que la divide en dos, y las masas laterales, que se unen a los extremos de la lámina horizontal, que están marcadas en rojo. Como mencioné previamente, la lámina vertical está dividida en dos porciones. La crista galli, que está marcada en azul en la imagen superior izquierda, situada en una posición intracraneal, y la lámina perpendicular del etmoides, que forma parte del septo nasal, que es lo que vemos marcado en verde. Luego, la porción horizontal, la lámina cribosa, que posee una lámina lateral con disposición vertical que se articula con el hueso frontal, y otra lámina horizontal en situación más inferior. Esta configuración es muy importante porque deja en una situación más o menos inferior el techo de la fosa nasal. Por estas variaciones en la altura de estos surcos surge la clasificación de Queros, que es lo que vemos en la imagen inferior izquierda. Mientras mayor sea el Queros, mayor es el riesgo quirúrgico. Las masas laterales del etmoides, que contienen los senos etmoidales anteriores y posteriores, están comprendidas entre la cavidad orbitaria por fuera, como vemos en la imagen superior derecha marcado en amarillo, las fosas nasales por dentro, que es lo que está marcado en rojo en esa misma imagen, el hueso frontal por arriba y posteriormente el esfenoides, que es lo que vemos en el corte sagital, que está marcado en verde, o sea, por detrás. Anteriormente tenemos el hueso frontal, la apófisis frontal del hueso maxilar y el unguis. E inferiormente, lo que hemos marcado en amarillo en la imagen sagital, el cornete inferior y la pared medial del maxilar en su porción inferior. Las masas laterales presentan 5 láminas óseas verticales a modo de tabiques de adelante hacia atrás que debemos ir extirpando en la cirugía endoscópica en función de su extensión y que se denominan raíces tabicantes o láminas basales, que serían primero la apófisis unciforme, segundo la bulla etmoidal, tercero la porción vertical del cornete medio, cuarto el cornete superior y quinto el cornete supremo si es que existe. La apófisis unciforme es la lamela desarrollada de forma incompleta. Es una proyección delgada en forma de hoz con una porción vertical anterior y una horizontal posterior inferior. Tiene un borde posterior libre que se encuentra anterior a la bulla etmoidal. La apófisis se une al borde posterior del hueso lagrimal anteriormente y al borde superior del cornete inferior por debajo, y tiene un borde libre cubierto posteriormente por mucosa. Superiormente se puede insertar a la lámina papirácea, que es lo más común, puede insertarse también en el cornete medio o directamente en la base del cráneo. La bulla etmoidal es la segunda lámina etmoidal. Es muy constante y consiste en una prominencia neumatizada con formas variables. Es la celdilla etmoidal anterior más grande. Podemos describir un espacio entre estas dos estructuras, cuyo conocimiento nos permitirá abordar quirúrgicamente el etmoides anterior. Este espacio se denomina infundíbulo etmoidal y su pared lateral es la lámina papirácea y el unguis. Constituye la confluencia del drenaje del seno frontal, del seno maxilar y de los senos etmoidales anteriores. El cornete medio es la principal referencia anatómica durante la cirugía sinusal y debe tratarse de preservar siempre. El extremo más anterior del cornete medio se inserta en la cresta etmoidal de la apófisis frontal del hueso maxilar,
como se ve en la imagen superior izquierda. Esta porción delimita medialmente la celda de Agar-Nazi y celdillas frontoetmoidales. La porción más superior se inserta en la unión de la lámina cribosa con la porción horizontal del frontal o la unión entre las porciones horizontal y vertical de la lámina cribosa. Esta inserción es una referencia quirúrgica importante porque nos indica la presencia de la lámina cribosa en la pared medial del meato medio o medialmente a ella según el tipo de queros. En el corte coronal que vemos en la imagen de tomografía, que muestra la inserción superior de ambos cornetes medios, que están señalados con las flechas, justo en la unión de las láminas horizontal y lateral de la lámina cribosa. La siguiente porción de la inserción del cornete medio es de dirección vertical y un tanto oblicua, pero sobre todo se ha de destacar su lateralización ya que busca la lámina papirácea y con ello limita posteriormente el meato medio. Su última porción, con una disposición más horizontal, también se lateraliza y se inserta en la cresta etmoidal del hueso palatino. Esta cresta, en su posición a nivel del agujero fenopalatino, conforma una saliente que se conoce como pointer en la cirugía de la arteria esfenopalatina. La tomografía de los senos paranasales es esencial antes de cualquier cirugía endoscópica de senos paranasales. Nos ayuda a planear el mejor abordaje quirúrgico, a detectar anomalías anatómicas, a evaluar los riesgos de lesión de estructuras vitales y a determinar la extensión de la cirugía requerida. En la tomografía se debe analizar cuál es el grado de neumatización, particularmente de los senos esfenoidal y frontal, ya que en los senos bien neumatizados hay mayor riesgo de lesionar las estructuras vitales. Se debe mirar el septum y los cornetes, si existe un cornete bulloso, ¿verdad? Ya que es importante para el acceso. Si la lámina papirácea está intacta, la lamela basal, que es el punto de transición entre las celdillas etmoidales anteriores y posteriores, como se puede observar en la imagen izquierda, la relación entre el etmoides posterior con la arteria carótida interna y el esfenoides, la clasificación de queros y la anatomía de la arteria etmoidal anterior. En cuanto a los abordajes, la etmoidectomía, como ya mencionamos previamente, se puede realizar mediante abordaje externo, endoscópico o combinado. La etmoidectomía externa actualmente rara vez se realiza, pero puede indicarse para sinusitis complicadas o infecciones agudas que no responden al tratamiento con antibióticos, cuando la visualización por endoscopía está muy restringida por el sangrado de la mucosa inflamada, en el caso de un trauma facial masivo, en el caso de ligaduras de la arteria etmoidal anterior o posterior, para mucoceles posicionados lateralmente, para fístulas de LCR, en el caso de descompresión orbitaria, tumores o por falta de disponibilidad de endoscopios. Este abordaje realmente fue desplazado por el abordaje endoscópico, que sigue ciertos principios como limitar la cirugía a la extensión de la enfermedad, respetar la mucosa, evitar cirugía innecesaria en el receso frontal y el conducto frontonasal, conservar el cornete medio, limitar la resección de la lámina papirácea para evitar el prolapso medial de los tejidos blandos de la órbita. En cuanto a la etmoidectomía endoscópica, esta cirugía se realiza bajo anestesia general. Se debe asegurar el tubo endotraqueal en la comisura izquierda de la boca. El paciente se coloca en posición supina, ya sea plano o ligeramente flexionado a 15 grados o ligeramente girado hacia el cirujano. Se debe colocar un packing orofaringio si se prevé un sangrado significativo. Inicialmente se topican ambas fosas nasales con algodones embebidos en adrenalina diluida. Luego, antes de cualquier acción, se debe inspeccionar la fosa nasal, primero por meato inferior hasta el espacio postnasal para identificar lesiones o tejido adenoideo. Luego, por meato medio, debemos mirar los cornetes, si el medio es hipertrófico o paradojal, si el septo tiene algún desvío o espolón que va a dificultar el acceso quirúrgico, la posición ciforme que puede ser evertida y la huella etmoidal. Luego se inyecta lidocaína con epinefrina con una jeringa de 1 cc en el tabique nasal, cornete medio, axila del cornete medio y apófisis unciforme. Para realizar la uncinectomía, primeramente debemos medializar el cornete medio o realizar una resección parcial del mismo.
sobre todo si estamos ante un cornete medio hipertrófico o bulloso, para facilitar el acceso quirúrgico y aliviar la obstrucción del complejo osteomeatal en caso de existir. La resección en lo posible se debe evitar ya que es un reparo anatómico importante. Se puede realizar una reducción conservadora de la cabeza del cornete medio. El procedimiento se realiza con una tijera endoscópica o microdebridador, comenzando anteriormente y moviéndose posteriormente hacia la cola. En el caso de una concha bullosa, la reducción de la porción lateral se realiza preferentemente con instrumentos fríos, en un intento de minimizar el riesgo de fractura de la lámina vertical. Se realiza una incisión vertical a través de la mucosa y el delgado hueso de la cabeza del cornete medio, dividiendo la parte medial de la lateral. La porción lateral de la concha se puede resecar con una tijera endoscópica o microdebridador, dejando el hueso conchal medial y las laminillas verticales intactas contra el tabique nasal. Se debe tener cuidado de no sobremanipular o sobremedializar el cornete medio, ya que la fractura de la inserción superior del cornete medio en la lamela lateral de la placa cribiforme puede causar una fístula de LCR. Para realizar una uncinectomía retrógrada, primeramente debemos identificar la apófisis unciforme, que siempre se ubica posterior al extremo anterior del cornete medio, y no debemos confundirla con la línea maxilar, que es el proceso frontal del maxilar. Como se ve en la primera imagen, se debe insertar el palpador de botón a través del hiato semilunar de su borde libre, anterior a la bulla etmoidal. Siempre insertar el palpador donde dos líneas se cruzan entre sí, la línea del borde inferior de la bulla etmoidal y la línea del borde inferior de la apófisis unciforme. Se debe elevar suavemente la apófisis unciforme anteriormente, creando así un espacio detrás. El palpador ahora está en un infundíbulo. Luego se usa la pinza de backbiting o la pinza sacabocados lateral para completar la uncinectomía. Se debe insertar el instrumento cerrado, luego abrirlo enfrente de la bulla etmoidal, de modo que la hoja pueda manipular detrás del borde libre de la apófisis unciforme. Luego se abre la pinza y se inserta la hoja detrás del borde libre. Es importante resecar la apófisis unciforme con las tres capas. La uncinectomía también se puede realizar de forma anterógrada, con un bisturí de Oss o un despegador de Flair. Tenemos que identificar la unión anterior de la apófisis unciforme, hacer una incisión con el bisturí de Oss o el despegador de Flair para liberarlo del hueso lagrimal y retirar la apófisis con un instrumento de corte. La técnica anterógrada puede ser necesaria en caso de, como se ve en la imagen, estemos ante una apófisis unciforme vertida y no es posible colocar la hoja por detrás de su borde libre. También depende de la preferencia del cirujano. Finalmente, realizamos la etmoidectomía propiamente dicha. La cureta recta y la pinza de Blackesley de 45 grados son los instrumentos más importantes para la etmoidectomía. La cureta se usa para romper las lamelas óseas y la Blackesley se usa para eliminar las celdillas. Debemos recordar que la inserción lateral de la bulla etmoidal representa la segunda lamela. Primero se abre la bulla etmoidal colocando una cureta recta detrás de la bulla en el receso retrobullar o en la bulla desde abajo y se abre la bulla moviendo el instrumento hacia el cirujano, como se ve en la imagen superior izquierda. Otras celdillas etmoidales anteriores son abiertas de forma similar. Una vez que las paredes de las celdillas estén fracturadas, se retiran con una pinza de 45 grados. El tejido suelto puede extirparse agarrando y girando medialmente. Nunca se debe tirar de un tejido. La lamela basal del cornete medio ahora se puede ver, como podemos visualizar en la imagen superior derecha, que sería la BL. Esta es posterior a la bulla etmoidal y separa las celdillas etmoidales anteriores de las posteriores y representa la tercera lamela. Luego abrimos la lamela basal a nivel del borde superior del ostium del seno maxilar, apuntando el aspirador medialmente hacia el tabique. Esto hará la línea con el ostium esfenoidal. Debemos utilizar un aspirador recto, fino, para atravesar la lamela basal y entrar en las celdillas etmoidales posteriores. Se introduce una cureta recta a través de la abertura para ampliarla, primero superiormente y después lateralmente hacia la lámina papirácea.
Se elimina la pared medial de la lamela basal con un punch para seno esfenoidal o una Kerrison. Debemos tener cuidado de no tirar de esta zona, ya que el cornete medio puede ser abulsado o fracturado durante esta parte del procedimiento. Abrimos la lamela basal hasta que se visualice todo el borde libre del cornete superior. En la imagen inferior izquierda, la línea discontinua indica la apertura de la lamela basal, que es la BL, del cornete medio. Todo el cornete superior, ST, el ostium esfenoidal, SO, y las celdillas etmoidales posteriores, PE. Todas estas estructuras son visibles. En cuanto al abordaje externo, este también se realiza bajo anestesia general, más infiltración en el sitio donde se realizará la incisión. Esta se realiza entre el canto medial y el dorso nasal, que se denomina incisión de Lynch, teniendo en cuenta no seccionar el nervio supratroclear y el supraorbitario. Se despega el periósteo del unguis y de la lámina papirácea entre la pared orbitaria superior y la medial. Es importante respetar el saco lagrimal, identificar la línea de sutura frontoetmoidal, ya que esta es una referencia quirúrgica primordial que se corresponde con el nivel de la lámina cribiforme y forámenes etmoidales anterior y posterior. También se debe identificar la arteria etmoidal anterior, ya que recorre la división entre el foramen etmoidal anterior y la periórbita. Se debe ligar o cauterizar con bipolar la misma y cortarla para reducir el sangrado durante la etmoidectomía. Se debe utilizar el martillo o Kerrison para perforar la lámina papirácea inmediatamente detrás de la cresta lagrimal anterior, manteniéndose muy por detrás de la sutura frontoetmoidal. Esto da un acceso directo al etmoides anterior. Antes se resecaba el cornete medio, ahora esto se trata de mantener intacto. Una etmoidectomía externa puede completarse con seguridad hasta la lámina cribiforme si es necesario. Los riesgos de esta cirugía son la diplopía, la epífora, complicaciones infecciosas endocraneales como la meningitis y la osteomielitis. Continuamos con la etmoidectomía posterior. Esta consiste en la eliminación de las celdillas etmoidales posteriores. Las celdillas etmoidales posteriores están situadas posterior a la lámina basal del cornete medio que va hasta el ostium esfenoidal, y esto representa el límite posterior de la etmoidectomía. Por eso es importante mantener el cornete medio hasta el final de la cirugía, ya que es un importante reparo anatómico. Para una etmoidectomía posterior se tienen puntos de referencia clave, como por ejemplo la cresta de antrostomía de transición, el cornete medio, la lamela basal, también una línea horizontal que traza desde la parte posterior y medial de la órbita hacia el tabique nasal y el techo etmoidal. A las celdas de aire etmoidales posteriores se puede ingresar de manera segura a través de la laminilla basal o del suelo del cornete medio. Endoscópicamente, el área de entrada segura a través de la laminilla basal está en el tercio medio de una línea horizontal imaginaria trazada en el nivel de la órbita en la parte medial posterior al tabique nasal. Al usar este punto de referencia, el cirujano ingresa consistentemente en las celdas de aire etmoidales posteriores más inferiores adyacentes a la cresta de transición de la antrostomía del meato medio. El piso de la celda etmoidal inferior más posterior puede identificarse fácilmente o ligeramente inferior al nivel de este piso de la órbita, medial a la cresta de transición de la antrostomía. Al entrar en el etmoides posterior, el cirujano debe primeramente diseccionar las celdillas aéreas del etmoides posterior inferior justo posteromedial al reborde de transición de la antrostomía maxilar, ya que a lo largo de la porción inferior de la pared orbitaria medial hacia la pared esfenoidal anterior. Esto se lleva a cabo antes de la disección de las celdillas aéreas etmoidales posteriores más superiores. Para identificar estas estructuras a menudo es bueno ubicar primero el ostium esfenoidal. Esto se hace luego de romper medialmente la lamela basal del cornete medio. El borde inferior del ostium esfenoidal se ve aproximadamente a un nivel horizontal al borde superior del ostium maxilar, medial al cornete superior. Una vez que se ha identificado el ostium, se debe ubicar la cara esfenoidal y esto representa el límite posterior de la etmoidectomía. Las celdas de Onodi son las que se observan en los tabiques horizontales dentro del seno esfenoidal.
Una celda adenoide está asociada con mayor riesgo de lesión al nervio óptico, ya que a menudo está estrechamente relacionado con este, y se debe tener cuidado de no dañar el nervio dentro de la celda adenoide. Completando la etmoidectomía, una vez que el ósteo esfenoidal se ha identificado, el límite posterior y superior de la disección puede ser fácilmente determinado. Los autores rompen la lamela del coronete superior, preservando el coronete superior usando un aspirador pequeño y una pinza de Kerrison de 1 milímetro y 45 grados, para que el ósteo esfenoidal se pueda visualizar directamente desde el meato medio a través de la etmoidectomía. También se puede usar una cureta recta para retirar las celillas etmoidales posteriores, trabajando de posterior a anterior y lejos de la base de cráneo. La fóvea etmoidal o la base de cráneo se puede ver claramente. Entre las complicaciones tenemos el sangrado intraoperatorio excesivo, en lo cual debemos colocar una gasa empapada en adrenalina u oximetazolina. Podemos trabajar del lado opuesto de la nariz y volver a completar la cirugía una vez que se haya logrado la hemostasia. Incluso puede ser necesaria la ligadura de la arteria fenopalatina, y si estamos ante un sangrado incontrolable o hay poca visibilidad, es mejor detener la cirugía, ya que así reducimos el riesgo de complicaciones graves. Podemos lesionar también a la arteria etmoidal anterior o posterior, y que si esto sucede la arteria puede retraerse y puede ir hacia la órbita. Esto puede causar un hematoma orbitario. Este hace que aumente la presión intraocular, causando ceguera. Esta complicación requiere cantotomía lateral urgente, que solamente es una solución temporal y que debe ir seguida de una descompresión orbitaria medial completa. También se puede tener lesión de la lámina papirácea y generalmente no tiene consecuencias, que si se reconoce hay que tener en cuenta el posible riesgo de lesionar la periórbita. Esta no requiere reparación. Si tenemos exposición de la grasa orbitaria, tenemos que detener la cirugía y evaluar cuidadosamente el área. Podemos confirmar que es grasa colocando el tejido en solución salina o agua, y si flota es grasa. En esta área debemos evitar utilizar el microdebridador y tampoco requiere reparación. También podemos tener una diplopía debido a la lesión del recto medial, que es algo que no se corrige fácilmente y debemos derivar al oftalmólogo. Luego tenemos la fístula de LSR, que si se observa intraoperatoriamente se debe reparar en el mismo acto quirúrgico. Para una esfenoidotomía, el primer paso es la identificación del seno esfenoidal. El seno esfenoidal se encuentra posterior a los demás senos paranasales. Está localizado en la parte media e infraposterior del hueso esfenoidal. Su tamaño es variable y está rodeado de estructuras anatómicas muy importantes, como la arteria carótida interna y los nervios ópticos, que pueden ser dañados justamente durante la cirugía. También está relacionado con otras estructuras anatómicas como las meninges, la hipófisis, el quiasma óptico y los senos cavernosos. La correcta identificación del seno esfenoidal es la clave de la cirugía endoscópica exitosa. Una exposición amplia al seno es imprescindible en el abordaje del seno. Un error en este paso genera consecuencias graves debido a la posibilidad de lesionar a las delicadas estructuras anatómicas previamente mencionadas. Los ostium esfenoidales constituyen la puerta de entrada quirúrgica endoscópica a los senos esfenoidales. Estos ostium están ubicados por debajo del ángulo etmoide-esfenoidal y son recubiertos por la mucosa de las fosas nasales. Normalmente el seno esfenoidal yace en el cuadrante superior, a pocos milímetros de la lámina cribiforme y menos comúnmente cercano al piso de los senos, abriéndose en las celillas etmoidales posteriores. La amplia abertura del seno en la base del esfenoide de cada lado se halla envuelta en parte por un hueso semejante a un rollo de papiro, el coronete esfenoidal, que parece una trompeta con su eje mayor en centímetro posterior. El seno esfenoidal se ubica en posición media e inferior respecto al seno etmoidal. Si el seno etmoidal presenta una importante neumatización, es posible ocasionar una lesión del nervio óptico o de la arteria carótida intracavernosa. Al buscar el seno esfenoidal debajo de las últimas celdas etmoidales o confundir estas con las celdas de Onoy, es por eso importante las relaciones entre el seno esfenoidal y las celillas etmoidales posteriores, porque este puede ser abordado a través de las celdas etmoidales posteriores. Me parece importante remarcar que la pared posterior de las celdas etmoidales no siempre es achatada o entra en contacto con el seno esfenoidal. El límite es comúnmente irregular
y el lugar donde se encuentra la extensión de las celdas etmoidales posteriores es normalmente por debajo y a los costados. La celda adenoide se encuentra generalmente por encima del seno esfenoidal. En el segundo paso se hace la esfenotomía. Una vez expuesto el ostium esfenoidal, se identifica y se procede a la apertura del seno esfenoidal. Normalmente se recomienda utilizar el endoscopio de ángulo cero para la mayor parte del procedimiento. Los endoscopios de 30 y 70 grados deben ser reservados para la inspección de recesos angulados y luego de que los límites anatómicos hayan sido claramente definidos. Se realiza la sinusotomía a partir del ostium de la desembocadura, ampliándolo hacia medial e inferior hasta identificar estructuras internas. Luego, según necesidad, se utiliza la pinza de Carrington para agrandar la apertura. Y por último, tener en cuenta que es imprescindible realizar una osteotomía amplia para permitir el uso de instrumentales rinoneurológicos con el endoscopio simultáneamente. Vías endoscópicas del abordaje al seno esfenoidal. Para la disección durante el abordaje se requiere un endoscopio rígido de 4 mm de diámetro y 18 mm de longitud mínimo. La óptica de 30 grados de angulación permite una buena visualización del campo en general y el extremo del instrumento a utilizar. Aunque la primera exploración nasal ya está la llegada al ostium del esfenoide usando la óptica de 0 grados. Las lentes de 45 y 70 grados las reservamos para la observación dentro del seno esfenoidal y la silla turca avanzando cautelosamente. En el abordaje se puede utilizar una o ambas narinas en forma independiente, una para la óptica y otra para el instrumento, lo que permite un mayor ángulo de movimiento de ambas manos del cirujano. El abordaje endoscópico al seno esfenoidal puede realizarse a través de 3 rutas posibles: el abordaje endoscópico endonasal directo, el abordaje endoscópico transnasal transeptal y el abordaje endoscópico transetmoidal. En primer lugar, hablaré del abordaje endoscópico endonasal directo. Este se realiza con endoscopio rígido de 4 milímetros y angulación de 0 grados. Puede realizarse el abordaje a través de ambas narinas, no es necesaria una septumplastía. Este abordaje es el más rápido de todos. Los reparos anatómicos más importantes que ayudan a identificar la pared anterior del seno esfenoidal y el ostium son el borde superior de la coana, el coronete superior y medio y el septum nasal. Cabe recalcar que el ostium es usualmente circular o elíptico y se encuentra localizado en la porción anterosuperior de la pared esfenoidal, aproximadamente a 8 milímetros por debajo del borde superior de las coanas. Una vez identificados los coronetes superior y medio, la región posterior del septum nasal y el arco de la coana, se puede utilizar un palpador para identificar el ostium del seno esfenoidal. La apertura del seno se realiza con una pinza Carrington. El tercio posterior del septum es completamente resecado y la esfenotomía debe realizarse por debajo de la arteria septal que cruza la pared anterior del seno esfenoidal. El abordaje endoscópico transnasal transeptal se realiza con endoscopio rígido 4 milímetros de diámetro y angulación de 0 grados. Luego de identificar el mucopericondrio y el mucoperiósteo del septum a través del orificio nasal derecho, se realiza una incisión en L invertida con hoja de bisturí número 15. La incisión se realiza aproximadamente 2 milímetros por delante del borde libre del cartílago septal y se extiende a lo largo del piso de la cavidad nasal. El flap de mucopericondrio del cartílago septal y el flap de mucoperiósteo del septum se elevan con disector romo y la unión cartilaginosa es separada. Se luxa el septum cartilaginoso. La parte posterior del septum, la lámina perpendicular del etmoides, es fracturada. La región posterior del septum que obstruye el acceso al rostro esfenoidal es resecada con pinza forceps. El mucoperiósteo de la pared anterior del esfenoides es elevado hasta la visualización de los ostium esfenoidales. En este punto del abordaje se coloca el espéculo y se lo introduce para separar la mucosa. Esta maniobra permite observar la pared anterior del seno esfenoidal totalmente expuesta. Con una micro Carrington se produce la apertura de ambos ostium comunicándolos. La esfenotomía debe ser amplia para permitir el pasaje del endoscopio de 4 milímetros de diámetro y los instrumentos. En este paso del abordaje, el disector debe tener en su mente las variaciones anatómicas de la pared lateral del seno esfenoidal.
Una extensa apertura superior del esfenoides no se recomienda debido a la proximidad de la lámina cribiforme. Una vez que se realizó la apertura esfenoidal completa, se reseca cautelosamente el septum interseno, ya que existe la posibilidad de daño de la arteria carótida. La anatomía quirúrgica endoscópica intrasinusal. Conocerla corresponde al tercer paso de nuestra disección. A los efectos de facilitar la descripción, lo subdividiremos en tres. Uno sería el estudio de la neumatización de los senos. 2. El conocimiento de las tabicaciones del seno esfenoidal. Y por último, 3. Nos dedicaremos a la descripción y el reconocimiento de las estructuras de la anatomía intraesfenoidal. Bueno, en primer lugar, la neumatización del seno esfenoidal. Observamos que de acuerdo al grado de neumatización de los senos, las estructuras anatómicas intrasinusales son distintas. Por ejemplo, en senos poco neumatizados, la prominencia de la silla turca no existía, o en senos muy poco neumatizados, la pared anterior de esta medía más de 1 centímetro. Es por eso que consideramos de importancia fundamental el estudio de la anatomía por imágenes previo a cualquier procedimiento quirúrgico del cirujano en su práctica diaria. La mejor imagen del seno se obtiene con el endoscopio a nivel de la pared anterior esfenoidal y con luz de baja intensidad, ya que la luz intensa no permite ver con claridad las sombras que provocan los diferentes reparos anatómicos. En nuestra experiencia, la luz intensa borra la anatomía intrasinusal. Al seno esfenoidal lo podemos clasificar en tres tipos, unos o tres de acuerdo a su grado de neumatización. Uno serían poco neumatizados, aquellos donde el área por debajo de la silla turca es un bloque sólido de hueso. 2. Corresponde a aquellos senos donde la neumatización alcanza la región subselar. Y 3. Para los senos cuya cavidad aérea se extiende dentro del cuerpo del esfenoides y posteriormente hasta el clivus. Algunos autores clasifican a los senos esfenoidales de acuerdo a su grado de neumatización en tres tipos: conchal, preselar y selar. Los mismos se corresponden a los tipos 1, 2 y 3 anteriormente descritos. Y en estudios previos, el seno tipo preselar estuvo presente en un 24% y el tipo selar en un 75%. Si el infrecuente tipo conchal está presente, el grosor del hueso que separa la silla turca del seno esfenoidal es por lo menos de 10 milímetros. Entonces es muy importante en este paso determinar el grado de neumatización del seno esfenoidal. El seno esfenoidal está sujeto a considerables variaciones en el tamaño, forma y grado de neumatización. Luego tenemos al septum esfenoidal. En los procedimientos endoscópicos, reconocer las tabicaciones intrasinusales es de vital importancia. El o los tabiques sinusales serán removidos para completar correctamente la exposición del seno esfenoidal. Una mala interpretación de la tabicación puede hacer suponer al disector o al cirujano en su práctica médica que se encuentra en el lugar correcto, y no será así. Al perder los reparos anatómicos de la línea media pueden traer lesiones de estructuras vitales con graves consecuencias. En este paso entonces localizaremos los tabiques esfenoidales y determinaremos sus relaciones con respecto al piso de la silla. Los tabiques pueden tener gran variación en su tamaño, forma, grosor, localización y complejidad. Las cavidades dentro del seno son rara vez simétricas de lado a lado y están generalmente subdivididas por tabiques menores irregulares. Estos septum muchas veces se localizarán por fuera de la línea media a medida que cruzan el piso de la silla turca. En estudios previos, un único septum mayor separaba los senos en dos cavidades grandes solo en el 68% de los preparados, y aún en estos casos los tabiques muchas veces se localizaban por fuera de la línea media o se reflectaban hacia un lado. El tipo más común de los senos esfenoidales tienen múltiples cavidades. Las cavidades menores están separadas por tabiques en todas las direcciones. Los septum mayores pueden encontrarse tanto como 8 milímetros por fuera de la línea media. Como hemos dicho anteriormente, la interpretación errónea de que el tabique sinusal es una de las paredes del seno esfenoidal puede llevar a una exposición deficitaria o, más grave aún, a la lesión de los senos cavernosos u otras estructuras.
En tercer lugar tenemos a la anatomía intrasinusal. La mejor imagen panorámica del seno esfenoidal se obtiene con un endoscopio de 4 milímetros de diámetro y una óptica de 0 grados ubicado en la pared anterior de este y con la luz de menor intensidad. El seno esfenoidal tiene una forma cuboidea con una pared superior, una inferior, una posterior, una anterior y dos laterales, por lo que describiremos los reparos anatómicos que estas paredes contienen. Esto es importante debido a las habituales variaciones anatómicas existentes, por las diferentes relaciones entre estas estructuras que deben ser conocidas previamente para evitar su lesión durante una intervención quirúrgica. Bueno, entonces empezamos. En primer lugar, la silla turca. Esta produce una prominencia en el centro de la pared posterior del seno esfenoidal. Esta prominencia no siempre se encuentra presente, pero estarlo es el principal reparo anatómico, el más constante y el más familiar para el cirujano. La prominencia que hace en el seno la silla turca es fácil de observar con el endoscopio de 0 grados y con luz de poca intensidad. La silla turca indenta en la parte superior y media del seno esfenoidal. Entonces, el reconocimiento de esta estructura es la llave para el éxito de la cirugía endoscópica de la hipófisis. Luego está el clivus, es un reparo anatómico que permite la orientación de la anatomía circundante. El clivus puede visualizarse en la pared posterior del seno esfenoidal. Para obtener una vista panorámica de la pared posterior se utiliza un endoscopio de 0 grados de angulación. Para poner el receso lateral en la pared posterior del seno esfenoidal se utilizan endoscopios angulados de 30 y 70 grados. El clivus en la pared posterior del seno esfenoidal forma una depresión ósea que está bordeada por el piso de la silla turca y las protuberancias de las arterias carótidas lateralmente. Una vez establecida la orientación quirúrgica, es fácil definir la ubicación de la prominencia celar rostralmente. Luego están las paredes laterales. Las paredes laterales del seno esfenoidal se encuentran en relación con los senos cavernosos, las arterias carótidas y el nervio óptico a través del canal óptico o el receso óptico carotídeo. Estas paredes suelen ser delgadas en los senos muy neumatizados. Contienen prominencias y depresiones que muestran las relaciones con las estructuras vecinas. Entonces, una lesión de las paredes del seno esfenoidal durante el procedimiento puede traer serias complicaciones, comprometiendo las delicadas estructuras circundantes. Con el fin de demostrar la delgadez de estas paredes y objetivar las prominencias y depresiones, se puede realizar una técnica de transiluminación desde afuera hacia adentro del seno esfenoidal con la fuente de luz del endoscopio.